Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mitos más fascinantes y complejos del gnosticismo, la caída de Sofía. ¿Quién es Sofía? ¿Por qué su historia es tan crucial para entender no solo esta antigua corriente de pensamiento, sino también nuestra propia existencia? Prepárense, porque este viaje nos llevará a los orígenes del universo y al corazón de la condición humana. Para empezar, en la cosmología gnóstica, el universo no comenzó con un solo Dios todopoderoso, sino con una fuente primordial, un ser perfecto e inmanifestado, conocido como el Padre inengendrado o Bitos, el abismo. De esta fuente emanaron pares de seres divinos llamados eones, que juntos formaban el pléroma, la plenitud de la divinidad. Cada eón representaba un aspecto de la perfección divina, como la mente, la verdad y la vida. Vivían en perfecta armonía, en un reino de luz pura, completamente ajenos al mundo material que conocemos. Nuestra protagonista, Sofía, que en griego significa sabiduría, era uno de los eones más jóvenes y curiosos del pléroma. A diferencia de los demás, Sofía sentía un anhelo irrefrenable por conocer al Padre inengendrado directamente, una ambición que iba en contra del orden divino. Los eones solo podían conocer al Padre a través de la cadena de emanaciones, pero Sofía, en un acto de pasión y deseo desmedido, intentó comprender lo incomprensible por sí misma, sin su consorte y sin el consentimiento de la totalidad. Este acto impulsivo de Sofía tuvo consecuencias catastróficas. Al separarse de la totalidad del pléroma y actuar por su cuenta, su deseo se manifestó como una creación imperfecta, una sombra de lo que debería haber sido. Este producto de su pasión fue una entidad ignorante y arrogante, el demiurgo, también conocido como Yaldabaoth. Este ser, nacido fuera de la plenitud divina, se creyó el único Dios. No conocía el pléroma, no conocía a su madre Sofía ni a la fuente primordial. En su ignorancia, proclamó: «Yo soy Dios, y no hay otro Dios además de mí». El demiurgo, con el poder heredado de su madre, comenzó a crear el universo material, nuestro universo. Pero su creación era una copia imperfecta y corrupta del pléroma. Creó los cielos, la tierra y a los arcontes, seres gobernantes que le ayudarían a administrar su reino y a mantener a las almas atrapadas en él. El mundo material, según los gnósticos, no es una creación divina perfecta, sino una prisión, un sistema diseñado por un Dios menor e ignorante para atrapar la chispa divina que reside en nosotros. Mientras tanto, Sofía, al ver el desastre que había provocado, se llenó de arrepentimiento y dolor. Su caída la había separado del pléroma y ahora vagaba por las regiones inferiores, lamentando su error. Pero en su tristeza, una parte de su luz, una chispa divina, se transfirió a la creación de su hijo, el demiurgo. Y aquí es donde la historia se vuelve crucial para la humanidad. Cuando el demiurgo decidió crear al ser humano, a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza, pero su creación era inerte, sin vida. Sofía, viendo una oportunidad de redención, intervino. Sopló en el rostro de Adán, infundiendo en él una parte de su propia esencia divina, una chispa de luz del pléroma. De repente, el ser humano no era solo una criatura de barro, sino un portador de la divinidad, un fragmento del mundo perfecto atrapado en la materia. Esto enfureció al demiurgo. No podía entender cómo su creación poseía una sabiduría y una luz superiores a las suyas. Para mantener a la humanidad bajo su control, creó el jardín del Edén como una falsa paraíso, una jaula dorada para distraer a Adán y Eva de su verdadera naturaleza. El famoso árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa del mal, como se suele interpretar, sino una herramienta de Sofía. La serpiente, en muchas versiones gnósticas, no es una figura maligna, sino un mensajero de Sofía,
enviado para animar a Adán y Eva a comer del fruto y despertar a su verdadera herencia divina. Al comer del fruto, sus ojos se abrieron, no al pecado, sino a la gnosis, al conocimiento de su origen divino y de la naturaleza de su prisión. Comprendieron que el demiurgo no era el verdadero Dios y que su verdadero hogar estaba en el pléroma. La expulsión del Edén no fue un castigo, sino la continuación de su encarcelamiento en el mundo material, ahora con la conciencia de su estado. El demiurgo y sus arcontes crearon entonces el destino, el ciclo de reencarnación y las pasiones mundanas para mantener a las almas humanas distraídas y olvidadizas, atrapadas vida tras vida en este sistema. La historia de la caída de Sofía es, en esencia, la historia de la humanidad. Su pasión nos llevó a la existencia material, su arrepentimiento nos dio la chispa divina y su anhelo de volver al pléroma es nuestro propio anhelo de trascendencia y liberación. Somos, según esta visión, seres divinos exiliados, fragmentos de Sofía perdidos en un cosmos hostil. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta caída para nosotros? Primero, nos ofrece una explicación radicalmente diferente del problema del mal y el sufrimiento en el mundo. El mundo no es imperfecto porque los humanos pecaron, sino porque fue creado por una deidad imperfecta e ignorante. El sufrimiento no es un castigo, sino una característica inherente de esta realidad material. Segundo, redefine nuestra identidad. No somos criaturas inherentemente pecadoras que necesitan salvación de un Dios externo. Somos seres divinos con una chispa inmortal dentro de nosotros que necesita ser despertada. La salvación no viene de la fe ciega en un dogma, sino de la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de nuestra verdadera naturaleza y origen. Es un camino de autodescubrimiento. Tercero, cambia nuestra relación con lo divino. El Dios de este mundo, el demiurgo, no es una figura a la que debamos adorar, sino un carcelero del que debemos escapar. El verdadero Dios, la fuente primordial, está más allá de este universo y solo puede ser alcanzado a través del conocimiento interior, despertando la chispa de Sofía que llevamos dentro. El camino gnóstico, por lo tanto, es un camino de despertar. Implica trascender las distracciones del mundo material, las pasiones, los deseos y las creencias impuestas por el sistema del demiurgo. Se trata de recordar quiénes somos realmente. Figuras como Jesús, en la visión gnóstica, no vinieron a morir por nuestros pecados, sino a ser un mensajero, un guía que nos trae el conocimiento secreto, la gnosis, que puede liberarnos. Él es un recordatorio viviente de la luz que yace dormida en nuestro interior. La caída de Sofía no es solo un mito antiguo, es una poderosa metáfora de la experiencia humana. Todos sentimos a veces esa sensación de no pertenecer, ese anhelo por algo más, un eco del anhelo de Sofía por el pléroma. Su historia nos dice que ese sentimiento es real, que hay una parte de nosotros que recuerda un hogar más allá de las estrellas. Este mito nos invita a mirar hacia adentro, a buscar esa chispa de sabiduría divina que Sofía nos legó. Nos desafía a cuestionar la realidad que se nos presenta, a dudar de las autoridades que afirman tener todas las respuestas y a embarcarnos en nuestro propio viaje personal hacia el conocimiento y la liberación. Ahora vamos a explorar una de las narrativas más fascinantes y profundas que intenta explicar este anhelo, el mito de Sofía, la sabiduría divina según el gnosticismo. Prepárense para un viaje que podría cambiar la forma en que ven el universo y su propio lugar en él. Para entender el camino de regreso, primero debemos comprender cómo nos perdimos. En el corazón de muchas tradiciones gnósticas se encuentra la historia de Sofía. Ella no es una diosa en el sentido tradicional, sino una emanación de la divinidad, una de las facetas de la mente cósmica. Imaginen un océano de luz pura, la plenitud absoluta, que los gnósticos llamaban el pleroma.
Dentro de este reino de perfección, Sofía, movida por un impulso de conocer al Padre inefable por sí misma, sin su consorte, se lanza a un acto de creación en solitario. Este acto, nacido de una pasión y un deseo que alteran la armonía perfecta, da lugar a una creación imperfecta. De este acto impulsivo nace una entidad defectuosa, el demiurgo, a quien a menudo se le identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Este ser, ignorante de la verdadera fuente divina superior, cree ser el único Dios y crea el mundo material que conocemos. Este mundo, a diferencia del pleroma espiritual, es un reino de oscuridad, ignorancia y sufrimiento. Es una copia imperfecta del reino divino, y lo más trágico de todo es que, al crear a la humanidad, el demiurgo, sin saberlo, atrapa dentro de sus creaciones fragmentos de la luz divina de su madre, Sofía. Esas son las chispas divinas, el espíritu que reside dentro de cada uno de nosotros. Así que aquí estamos, seres espirituales viviendo una experiencia material, con una chispa de la luz original de Sofía atrapada dentro de nosotros. Sentimos este exilio, esta nostalgia por un hogar que no recordamos conscientemente, pero que nuestro espíritu anhela profundamente. Este es el origen de esa sensación de estar incompletos, de buscar un propósito más elevado. Estamos, según los gnósticos, dormidos, olvidados de nuestra verdadera naturaleza y origen divino. Vivimos en un estado de ignorancia, gobernados por las leyes de este mundo material y por las influencias cósmicas, los arcontes, que buscan mantenernos atrapados y dormidos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo despertamos? ¿Cómo restauramos esa conexión perdida y ayudamos a Sofía a reunir sus fragmentos de luz dispersos? El camino de regreso no es a través de la fe ciega o los rituales externos, sino a través de la gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual o académico. Es un conocimiento directo, intuitivo y experiencial de nuestra propia divinidad. Es el momento del ajá, la revelación interna de que yo soy más que este cuerpo, más que esta mente, más que mis circunstancias. El primer paso en este camino es el despertar, el reconocimiento de nuestra situación. Es como estar en un sueño y de repente darse cuenta de que se está soñando. Este despertar a menudo es provocado por un mensajero de la luz, una figura como Cristo en las enseñanzas gnósticas, que no viene a morir por nuestros pecados, sino a traernos el conocimiento, la gnosis, que nos libera. Él nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, encendiendo la chispa interna que yacía latente. Este despertar puede llegar a través de una crisis personal, una experiencia profunda o simplemente al escuchar estas mismas palabras que resuenan con una verdad profunda dentro de ti. Una vez que hemos despertado a nuestra verdadera naturaleza, el siguiente paso es cultivar la gnosis. Esto implica un proceso de autoobservación y autoconocimiento. Significa cuestionar todo lo que hemos aprendido sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Los gnósticos nos invitan a mirar hacia adentro, no hacia afuera. En lugar de adorar a un Dios externo y distante, nos animan a descubrir al Dios que reside en nuestro interior. Esto requiere valentía. Significa desprenderse de las creencias limitantes, los condicionamientos sociales y los apegos materiales que nos mantienen encadenados a este mundo. Este proceso es como pelar las capas de una cebolla. Cada capa representa una ilusión, una falsa identidad que hemos adoptado. Nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestras relaciones, incluso nuestros pensamientos y emociones. Al observar estos aspectos de nuestra vida sin identificarnos con ellos, empezamos a vislumbrar la conciencia pura que se encuentra debajo de todo. La meditación, la contemplación y la introspección son herramientas clave en este viaje. Nos ayudan a calmar el ruido de la mente y a escuchar la voz silenciosa del espíritu, la voz de Sofía llamándonos a casa. El camino gnóstico
también es un camino de purificación. A medida que nos volvemos más conscientes, comenzamos a ver cómo nuestras pasiones, deseos y miedos nos mantienen atrapados. No se trata de reprimir estas emociones, sino de entenderlas y trascenderlas. Se trata de transformar la energía del deseo egoísta en un anhelo espiritual por la unión con lo divino. Cada vez que elegimos la compasión sobre el juicio, la verdad sobre el engaño, la libertad sobre el miedo, estamos puliendo el espejo de nuestra alma para que pueda reflejar más claramente la luz divina interior. A medida que avanzamos en este camino, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que participamos en un drama cósmico mucho más grande, la redención de la propia Sofía. Cada chispa que despierta y se libera es un fragmento de luz que regresa a la plenitud, ayudando a sanar la brecha en el cosmos. Nuestro viaje personal de autodescubrimiento es, en esencia, una contribución a la restauración del orden divino. No somos simples espectadores, somos protagonistas en la sanación del universo. Nuestra liberación es la liberación de Sofía. Finalmente, el objetivo último del camino gnóstico es la reintegración con el pleroma. Tras la muerte del cuerpo físico, el alma que ha alcanzado la gnosis no se reencarna en este mundo de sufrimiento, ni es detenida por los arcontes. Conociendo las contraseñas espirituales, que son en realidad el autoconocimiento profundo, el alma puede atravesar las esferas celestiales y reunirse con la fuente divina de la que emanó. Es el regreso a casa, la disolución del yo individual en el océano cósmico de la conciencia pura. Este viaje, el camino de Sofía, es una poderosa metáfora de nuestra propia vida espiritual. Nos enseña que el sentimiento de estar perdidos o exiliados no es un defecto, sino una llamada a la aventura más grande que podemos emprender, el viaje de regreso a nuestra verdadera esencia. Nos recuerda que la respuesta no está en el cielo ni en textos antiguos, sino dentro de nuestro propio corazón. La chispa divina, ese fragmento de la sabiduría cósmica, está esperando pacientemente a ser redescubierta. Así que te invito a que te tomes un momento para sentir esa chispa dentro de ti. ¿Puedes percibirla? Es la fuente de tu creatividad, tu intuición, tu anhelo de verdad y belleza. Aliméntala con conocimiento, protégela de las distracciones del mundo y déjala que te guíe. El camino para restaurar la conexión no es fácil, pero es el más gratificante que existe. Es el camino hacia la verdadera libertad, la verdadera sabiduría y el verdadero hogar. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda. Si este tema resuena contigo, déjame un comentario contándome tus pensamientos y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos viajes al corazón de la sabiduría antigua. Hasta la próxima y que tu luz interior brille con fuerza.